Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. ¿Alguno de ustedes no ha viajado nunca en el metro? No, imposible. Eso no es posible en la Ciudad de México. Seguramente al menos una vez, 2 veces. Algunas 2 veces se han quedado de ver con alguien, o mínimo en una estación ha sido la referencia para llegar a un destino específico. Te veo a la salida del metro. El tren metropolitano, mejor conocido como metro, está por cumplir 50 años. De hecho, los cumplió ya, puesto que la primera vez que se iniciaron las obras fue en el año de 1968. Antes de su inauguración oficial se anunció la construcción en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1967. En la esquina de Avenida Chapultepec y Bucareli, el 17 de junio de 1967 se llevó a cabo la ceremonia de inicio de construcción. Poco menos de 2 años después, el 4 de septiembre de 1969, se inauguró el servicio ya tal y como usted lo conoce, entre las estaciones de Chapultepec y Zaragoza. Al día siguiente, los primeros pasajeros que compraron boleto en la taquilla fueron estos: Carlos Chávez, Garis Pereira, estudiante de idiomas, Mario Medrano, comerciante, y Mario Jesús Ríos, estudiante. Ellos fueron los primeros que compraron boletos, y se sabe, para subirse al metro. ¿Se imagina la cantidad de personas que han pasado por los andenes, viajado en sus trenes, subido y bajado escaleras y recorrido los transbordos del transporte público más emblemático de la Ciudad de México? De eso hablaremos hoy, de algunos libros, de algunos cuentos, de algunas historias de la ciudad. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Tengo ya edad para recordarlo. 5 de septiembre de 1969, primera plana del Heraldo de México. El metro en servicio. Fue entregado por el presidente al pueblo de México, así decían los periódicos de la época. La obra más extraordinaria de cuantas se hayan emprendido en este gobierno. Eso es verdad. Al menos un año atrás, Corona del Rosal dio la orden para que el primer taladro neumático perforara el asfalto en la calle de Bucareli y empezaran las obras del metro, como acabamos de decir. Había terminado la era de Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro. Si usted no tiene edad para saber esto, le informo. Fue un regente que repitió una y otra vez, y que tenía, por cierto, una especial predilección por combatir la noche, por combatir la prostitución. Pero no nos desviemos. La especulación inmobiliaria trazó el destino de la ciudad hacia el norte, en los terrenos que eran más baratos. En ese límite fincó su fuerza de producción un parque de fábricas y nacieron las colonias Vallejo, Industrial e Lindavista. Hacia el sur, hacia el otro lado, aparecieron las nuevas zonas residenciales en aquellos lugares que desde el siglo XIX fueron centros para el descanso veraniego. Como una promesa de prosperidad, se poblaron las colonias Coyoacán, Nápoles, Alángel. De eso hablamos. Recuerdo la fotografía. De veras la recuerdo. Gustavo Díaz Ordaz, Alfonso Corona del Rosal, Bernardo Quintana y Agustín Yáñez, el escritor del cual hemos hablado aquí, en el interior de uno de los flamantes vagones color naranja del primer transporte subterráneo de México. En esos días, en el Teatro Blanquita, bailaba Tongolele y Kipi Casados compartía créditos. ¿Con quién creen ustedes? Con Beto el Boticario, el magazo. En el Teatro Cuauhtémoc, el profesor Alba asombraba al mundo con grandes actos de hipnotismo. En la radio se oía a Johnny Dynamo y a los Rocking Davis. Si usted no tiene edad, no puedo cantar porque no sé cantar, pero eran los que se oían en la radio. Los vestidos Catalina se habían adueñado del mercado. El político Carlos Madrazo y el tenista Rafael Osuna habían muerto en un accidente aéreo. En el centro, una ciudad ancestral, la ciudad subterránea, mandaba mensajes al futuro. Durante las excavaciones para la construcción del metro, fueron encontradas 70 toneladas de piezas arqueológicas.
La voz de Tenochtitlan le recordaba al porvenir, es decir, a nosotros, que también un día ellos tuvieron un auge extraordinario. El metro de la Ciudad de México es un lugar en donde las leyendas y mitos urbanos se han desarrollado durante casi 50 años de existencia. Y esa es una forma, no de la literatura, pero sí de la narrativa popular. Durante los años 80 circulaba una leyenda de que una rata gigante que había habitado el mercado de vez en cuando era vista dentro de las vías. Además se decía que en las horas pico, más o menos las 2 de la tarde, un hombre que circulaba por el andén de la Merced chorreaba sangre de la parte inferior de la gabardina. Cuando intentaron brindarle auxilio, pues pensaron que estaba herido, encontraron en el interior de su vestimenta las manos cercenadas de una mujer. Supuestamente, en la estación cercana a Tepito, una rata gigante se alimenta de perros, gatos y vagabundos que se guarecen en los túneles del metro. Además, en varias estaciones como La Raza, Tlatelolco, Viveros y Miguel Ángel de Quevedo, hay testimonios de ratas gigantes que corretean por las vías. Vagabundos, empleados del metro y espeleólogos urbanos han atestiguado la presencia de una figura deforme en los túneles que van de Tlatelolco a La Raza. Se rumora que en las áreas cercanas a la estación deportiva 18 de marzo se escucha una locomotora en altas horas de la madrugada, un rescoldo de esta enorme ciudad, una parte de su pasado. Se dice que en Cuatro Caminos existe un acceso secreto que permitía que las tropas del ejército llegaran con rapidez al Zócalo en caso de alguna emergencia. Todo queda en la leyenda o en el mito urbano, pero no sería raro que en 195 estaciones pertenecientes a 12 líneas ocurrieran situaciones extrañas. Sin embargo, algunos datos reales, aquí le van. En 1968, durante la construcción de la estación del Metro Valderas, se encontró el cráneo de un hombre en perfecto estado. Murió entre los 35 y 40 años, de una antigüedad mayor a los 11,000 millones de años. Fue bautizado como el hombre del Metro Valderas y actualmente reposa en poder del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el tramo entre Pino Suárez y Valderas se encontraron más de 250 piezas prehispánicas. Mientras se construía la línea 4 en 1978, se descubrieron los restos de un mamut que habitó en México durante el Pleistoceno, que ahora se encuentra bajo un domo en la estación del Metro Talismán. La estación Camarones debe su título a un pueblo del mismo nombre donde corría un riachuelo y abundaban los acósiles. En la estación del Metro Banderas hay una estatua en homenaje de, usted sabe quién, Rodrigo González, compositor de la canción Estación del Metro Valderas, que murió en el sismo de 1985. El 29 de junio del 2016, una zarigüeya parió 6 crías en la estación del Centro Médico de la Línea 3. Tanto la madre como los retoños viven en la Reserva Ecológica de Cuemanco. La leyenda urbana, la realidad, los subterráneos, el metro de la Ciudad de México. Grandes inicios memorables. Cortázar escribió una historia de raros espejos y laberintos que ocurren en las estaciones del metro. El relato se llama Manuscrito hallado en un bolsillo. La trama ofrece las distintas líneas, las conexiones, las miles de personas que habitan el metro. Lo hicieron el lugar perfecto para que Cortázar imaginara uno de sus extraños juegos en los que nunca queda claro quién gana o quién pierde. ¿De qué puerta, al pasado o al futuro, entrarán o saldrán los personajes? Adéntrese, por favor, en uno de los relatos que mejor refleja lo que todos hemos sentido al abordar un vagón, al cruzar una mirada con un desconocido y recorrer el sistema de túneles que ofrece el metro. Como vagoneros del mismísimo metro le traemos este principio memorable. Ahora que lo escribo,
Para otros esto podría haber sido la ruleta o el hipódromo, pero no era dinero lo que buscaba. En algún momento había empezado a sentir, a decidir que un vidrio de ventanilla en el metro podía traerme la respuesta, el encuentro con una felicidad precisamente aquí, donde todo ocurre bajo el signo de la más implacable ruptura. Dentro de un tiempo bajo tierra que un trayecto entre estaciones dibuja y limita, así inapelablemente abajo. Digo ruptura para comprender mejor. Tendría que comprender tantas cosas desde que empecé a jugar el juego. Esa esperanza de una convergencia que tal vez me fuera dada desde el reflejo en un vidrio de ventanilla. Rebasar la ruptura que la gente no parece advertir, aunque vaya a saber lo que piensa esa gente agobiada que sube y baja los vagones del metro. Lo que busca además del transporte esa gente que sube antes o después para bajar después o antes, que solo coincide en una zona de vagón donde todo está decidido por adelantado, sin que nadie pueda saber si saldremos juntos, si yo bajaré primero o ese hombre flaco con un rollo de papeles, si la vieja de verde seguirá hasta el final, si esos niños bajarán ahora. Está claro que bajarán, porque recogen sus cuadernos y sus reglas. Se acercan riendo y jugando a la puerta, mientras allá en el ángulo hay una muchacha que se instala para durar, para quedarse todavía muchas estaciones en el asiento por fin libre. Y esa otra muchacha es imprevisible. Ana era imprevisible. Se mantenía muy derecha contra el respaldo en el asiento de la ventanilla. Ya estaba ahí cuando subí en la estación. De la mesa de novedades. Ha publicado 2 gruesos volúmenes en la editorial de bolsillo de Random House Mondadori. Mire usted. Son 2 gruesos volúmenes de una de nuestras escritoras más importantes que desde hace años viene haciendo una obra fundamental en las letras mexicanas. Me refiero a Carmen Boullosa. El primer tomo, Novelas 1, se llama Infancia e Invención. Este tomo lo conozco, déjeme que le diga, lo conozco bastante bien. Trae libros como Antes, Mejor Desaparece, Así Pensó el Niño, 30 años, La Milagrosa, La Novela Perfecta y Texas. Este lo conozco bien. Este otro lo conozco menos bien, aunque he frecuentado algunos de los libros que vienen incluidos aquí. Son Vacas, Somos Puercos, Duerme, La Otra Mano de Lepanto, La Virgen y el Violín, El Libro de Ana. Este es un libro, bueno, autobiográfico tal y como lo dice. Es un libro introspectivo, es un libro sobre la infancia, pero no solo sobre la infancia, es un libro sobre el porvenir, sobre cómo se ve la vida cuando uno tiene una edad que no es aquella que es la edad adulta. Y El Mundo es un libro más de imaginación, pero no solo de imaginación, de investigación histórica, porque Carmen Boullosa es una investigadora notable. Cuando se siente a escribir novelas, investiga y investiga a fondo. Estos libros los voy a tener muy cerca para hincarles el diente. Al de infancia ya les dije, ya se lo hinqué. Ahora voy con El Mundo y con lo que no he leído de esta parte. Carmen Boullosa tiene un impulso para las artes plásticas, tiene capacidad para resumir asuntos históricos, para hacer novela, para hacer ensayo, además cocina y cocina muy bien. Y además es mi amiga. Un andar solitario, Antonio Muñoz Molina, Entre la gente, un andar solitario entre la gente. Este es un libro realmente notable. El narrador de esta audaz novela sigue a un caminante anónimo por la ciudad y como él graba y observa lo que surge a su paso para armar un registro exhaustivo de cuanto sucede en las calles. A lo largo de este recorrido inventa historias, conoce a personajes, vislumbra una silueta que lo obsesiona en un café de Madrid o en un banco de Nueva York. El narrador y su reflejo son una sombra de los escritores del siglo XIX que inventaron la ciudad como tema literario. Este es un libro que no se imagina usted lo grato que es leer, pues no es una novela en el sentido que pueda leerse de principio a fin, sino que está hecha de párrafos, de asuntos que se van conectando unos con otros. La invención de la ciudad del XIX.
Agustín Fernández Mayo, 6 Barral, Premio Biblioteca Breve 2018. Me ha llegado, no la he leído, se llama Trilogía de la Guerra. Los editores dicen que con una intensidad creativa que no da tregua al lector, Trilogía de la Guerra despliega un caleidoscopio de narraciones que cristalizan en un insólito pero certero retrato del siglo XX y desconcertante XXI, como si W.G. Sebald y David Lynch se hubieran aliado para desvelarnos para develarnos la cara B de nuestra realidad. Suena bien, la verdad es que suena bien. De la mesa de novedades. El logotipo del metro y la identidad gráfica de las estaciones de las líneas 1, 2 y 3 estuvo el equipo conformado por Lance Weyman, Arturo Quiñones y Francisco Gallardo. El logo consiste en 3 líneas que penetran un cuadro para formar la letra M. El cuadro es una referencia al Zócalo, que es el centro social, histórico, político y espiritual de la Ciudad de México. Las 3 líneas representan las primeras 3 rutas del metro que se trazaron en la ciudad: rosa, azul y verde. La 4ª línea, que se hace curva para cubrirlas horizontalmente, representa a un tren en circulación. La identidad gráfica del metro permite ubicar las estaciones por el color de la línea y el logotipo, inspirado en algún elemento característico de la zona, además del nombre. El principal diseñador, Lance Weyman, afirmó que las cosas complicadas pueden ser organizadas. Cada estación está identificada por un símbolo distinto, un elemento representativo del lugar que puede identificarse en cualquier idioma. Aparte de los descubrimientos, leyendas urbanas y mitos, por supuesto que hay literatura en el metro. Por tal motivo, el sistema de transporte colectivo Metro ha organizado una serie de charlas con escritores para que platiquen de sus experiencias como usuarios. La escritora Ana Clavel acaba de abrir el ciclo en la sede del Museo del Metro. Cuenta que en su primer libro de cuentos, publicado en 1984, Fuera de Escena, un cuento ahí incluido, La Dama Gris, ocurre durante un recorrido en el metro con tintes oníricos y pesadillescos. En la primera novela de Clavel, Los deseos y su sombra, aparece un fragmento de la ciudad subterránea relacionada invariablemente con el metro. El gran relato canónico sobre el metro de la Ciudad de México lo escribió, y usted lo sabe, José Emilio Pacheco, en un libro que a mí me encanta, un libro de cuentos. Se llama La Fiesta Brava, en la cual 2 personajes descienden entre el metro Isabel la Católica y Pino Suárez en la última corrida del 13 de agosto, fecha de la caída de Tenochtitlan. Caminan, van, se pierden para encontrar la muerte por sacrificio. Aquí tengo La Fiesta Brava, que forma ya parte de un libro del cual hemos hablado aquí en La Otra Aventura. De algún tiempo a esta parte, Relatos Reunidos, José Emilio Pacheco, en la edición de Era, una canónica ya edición en Era. En un gran cuento de suspenso, eso es lo que es, un gran cuento de suspenso y de misterio. Es el pasado que transcurre bajo la ciudad de enigmas y los designios de una civilización sobre cuyos sueños los españoles construyeron otra y nosotros varias más, como las capas de la historia y el deseo. Hay miles de historias que se han fraguado, ocurren y se sucederán en el metro. ¿Cuál es la suya? Piense usted en la suya. Seguramente 2 de los relatos del metro, sobre el metro, acerca del metro, que podrían ser incluidos en una gran antología son 2 cuentos de Héctor de Mauleón, incluidos en este libro que tengo aquí, La Perfecta Espiral. Miren, es la segunda edición, es decir, la segunda reimpresión que hicimos en Ediciones Cal de Arena, luego se publicó en Planeta. El primer cuento se llama Ciudad Dormida, el segundo, La Noche del Túnel. Un tono mayor que acerca al lector a la ciudad y su vida subterránea, esa zona que manda un mensaje al futuro, es decir, a nuestro presente. Quizá el metro trata de eso, de noticias que el pasado nos envía desde el subsuelo.
El escritor mexicano Mauricio Montiel Figueiras escribió el cuento de las estaciones del sueño. Una enfermera le cuenta a su paciente el terror que le tiene al metro. Su miedo está motivado o proviene de un sueño que le cuenta al hombre que escucha al paciente y le dice: procuro evitar las estaciones de metro si voy caminando por la calle, pensando en otras cosas, y me doy cuenta de que estoy a punto de pasar frente a alguna. Cierro los ojos y hasta que las dejo atrás. Son como bocas, comprende, dice el personaje, bocas que se tragan a la gente y no la escupen, sino hasta quién sabe cuándo y cómo. Montiel mezcla el mundo onírico con el ambiente del transporte más usado en la ciudad, y el resultado es una fantasía que recrea el ambiente extraño de los túneles. En cada estación sube un mendigo distinto, un sordomudo que abre los labios para reproducir el sonido del viento que sopla en las noches de otoño, una mujer con las piernas hinchadas que van dejando un reguero de tierra que milagrosamente se evapora, un cojo que exhibe un frasco hermosísimo donde flotan pedazos de cordón umbilical, una enana que canta con voz de soprano mientras jala una especie de carrito con un viejo que no es más que un torso. Cada uno carga una bolsa de plástico o arrastra una caja de cartón amarrada a la cintura en la que los pasajeros, sin chistar, depositan limosnas. Corbatas, pañuelos, lentes, zapatos, calcetines, medias, sacos, suéteres, camisas, blusas, faldas, pantalones, ropa interior. De repente, cuando menos lo espero, estoy rodeada de gente desnuda. En el sueño se suceden imágenes grotescas e incoherentes: el miedo de la enfermedad por el metro, por los vagones y los andenes, por la gente reunida, por miles, y su extraño comportamiento se convierte en una verdadera pesadilla bajo tierra, de la que el lector querrá saber en qué acaba dicha travesía. Busque usted este cuento, léalo, y no volverá a ver igual los túneles subterráneos que a diario recorre el metro para llegar a su destino. Montiel Figueiras. Ahora, escuche usted. Armando Ramírez debutó en la literatura con, usted lo sabe, Chin Chin el Té por 8, año 1971, en donde acudimos a las desventuras de un borracho olvidado por la ciudad que habita. El albur y la leperada sostienen su lenguaje y el alcohol barato su único alimento. Es así. Esta novela fue adaptada por Gabriel Retes al cine con bastante éxito. Ramírez colaboró con el colectivo artístico Tepito Arte Acá y escribió varias novelas sobre el barrio y la ciudad. Recientemente Ramírez publicó Los Metronautas, una crónica novelada de todo lo que puede suceder en los túneles de concreto que pueblan las entrañas de la ciudad. Los largos trayectos bajo la tierra que recorre el personaje de los Metronautas recuerdan una de las millones de historias que diariamente se suceden bajo nuestros pies, pues de eso se trata al final el metro. Pero déjeme que le diga también se trata de eso la literatura. Hace una semana le contaba yo aquí en ese espacio y le di la noticia de la muerte de Huberto Batis, editor, historiador de las letras y sobre todo director del periódico Sábado, y me dio por recordar los tiempos, los remotos años finales de los 70s, principios de los 80s y de los suplementos culturales. Suplemento, eso que está y que acompaña a los periódicos y a las revistas. Durante un tiempo los suplementos culturales fueron fundamentales. ¿Quién es el padre moderno de los suplementos? Quizás usted lo sabe, Fernando Benítez. Él fundó la idea de los suplementos culturales modernos, convenció a los directores cerriles y montaraces de los periódicos de que un periódico debería tener unas páginas intensas, cultas y redactadas por las mejores plumas del momento. Ese fue Fernando Benítez. Abajo de Fernando Benítez, por decirlo así, venían básicamente algunos personajes: Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, hay que decirlo, Carlos Fuentes. Ellos fundaron unos nuevos suplementos.
Batis hacía el suplemento sábado, como yo le contaba, y mire, déjeme que le cuente, yo hacía un suplemento que se llamaba La Cultura en México, traigo aquí uno que es de julio de 1986, justo en el año de la muerte de Jorge Luis Borges, y le dedicamos todo el suplemento a Borges. Eran días extraños, pero al mismo tiempo estimulantes. Nos reuníamos en la calle de San Simón, en donde vivía Monsiváis. Entrábamos un grupo de amigos que hacíamos nuestras primeras armas y improvisábamos una mesa de redacción. Ahí se decidía la primera parte. Por cierto, Jorge Ayala Blanco escribía de cine. Éramos jóvenes y eran los principios de los años 80. Todavía los suplementos culturales no tenían que luchar contra la cultura de la imagen, contra esto que estoy haciendo yo en este momento, esta especie de suplemento cultural televisivo que tenemos ya desde hace años aquí en ADN 40 y que tiene que ver justo con los libros. ¿Qué ocurría entonces? Ocurría que Monsiváis había hecho su suplemento, Batis el suyo, José de la Colina y Eduardo Lizalde el otro, el de novedades, y había polémica entonces. Los dos grandes personajes de las letras mexicanas eran solo uno, Octavio Paz. Carlos Fuentes vivía fuera de México y construía su personaje y su obra fuera de México. Paz había regresado después de la India en el 68, cuando había renunciado por precisamente la represión a los estudiantes. Los suplementos eran los libros de entonces. Yo aprendí a leer en estos viejos papeles. Aprendí más que en los libros, en estos suplementos. Aquí leí por primera vez a José Joaquín Blanco, a Luis González de Alba, a Carlos Monsiváis, a Héctor Aguilar, a Jorge Aguilar Mora, a Héctor Manjarrés, a Paloma Villegas, todos algunos años mayor que yo, y los iba siguiendo letra por letra, ensayo por ensayo, y si me lo permiten, ahí aprendí a leer. Los suplementos culturales, se me ocurre de momento que debemos dedicar una emisión a estos papeles de aquellos años. Los suplementos culturales. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y las felicidades de las frases célebres, de los aforismos, de las máximas. Escuche usted esta: laberinto la vida, laberinto la muerte, laberinto sin fin, dijo el maestro de Job. Es una frase de Henri Michaud. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.